Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio, charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Aquí, el día de hoy vamos a retomar un tema. No es científico, no es filosófico. Es un tema del conocimiento humano, del interés humano y que es el mito. ¿Por qué me atrajo este tema o por qué tomarlo? En estas últimas semanas me ha tocado ver, escuchar debates podemos llamar debates religiosos donde fundamentan de manera muy interesante su fe, su conocimiento. Sin embargo, es notable que no llegan a hacer demostraciones reales. Y se preguntan, bueno, ¿por qué? Si la teología, al final de cuentas, es un estudio muy formal, con un sistema lógico, pero que al final de cuentas, pues no tiene principios académicos, históricos, etcétera. Y pues la fe, al final de cuentas, está siendo fundamentada a través de un libro, de una recopilación de libros interesantes, pero que por desgracia no puede uno confiar en quién los escribió, por qué los escribieron. Hay algunos libros históricos, otros son libros épicos, etcétera. Tiene una gran diversidad de estilos, luego hasta poético. Y ese libro, llamada Biblia, pues al final de cuentas no es un libro científico y que puede caer en ser hasta un fundamento mítico. Pero tampoco puede uno decir que solamente es un pensamiento mítico. Entonces ahora aquí, ¿qué es el pensamiento mítico? Los griegos tenían la palabra mitos, en el cual fundamentaban muchos de sus pensamientos, principalmente los primeros filósofos presocráticos, aún Sócrates, Platón. Platón fundamentó mucho su pensamiento a raíz de mitos. Simplemente el claro ejemplo, pues el mito de la caverna, que al final de cuentas es un fundamento base para el pensamiento platónico. ¿Y realmente qué es el mito? Es un discurso o narración de gestas de los héroes y de los dioses. O sea, nos narra momentos épicos de seres humanos, así como de esos seres superiores, según nuestro pensamiento occidental, llamado dioses. Y como les digo, al final de cuentas el mito, así como es fundamental para las escrituras, el mito es fundamental al final de cuentas como un principio base para la filosofía, o mínimo
inicio de la filosofía occidental. Y no nos metamos a la filosofía oriental, a la filosofía prehispánica, etcétera. Eso es otra cuestión, porque ahí todavía hay muchos más relatos míticos. Hay una gran diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional. El pensamiento mítico, al final de cuentas, tiene un estilo, tiene un fundamento con el logos, con el lenguaje. Por lo general los mitos son transmitidos de boca en boca, donde cada relator del mito le va a agregar algo de él, algo que a él le hace sentir ese mito. O sea, el mito tiene algo del ser humano, tiene esa parte emotiva que en muchas ocasiones la ciencia o la filosofía estrictamente académica trata de desechar. El mito podríamos decir que es un poco más parecido a un pensamiento literario, que sé que no es exactamente lo mismo. Se dice que el mito es incapaz de demostrar racionalmente por sus propias afirmaciones un hecho real. Sin embargo, es una intelectualidad imperfecta, si quiere uno llamarle, porque al final de cuentas, sí viene expresamente de nuestra mente. Al momento de uno escuchar el mito, nuestra mente empieza a trabajar, empieza a darle una estructura. Y a lo mejor hasta una estructura que ciertos pensadores van a decir que es una lógica del mito. Como lo diría alguna vez algún maestro que llegué a tener, dice, todo pensamiento humano tiene una lógica, solo hay que descubrirla. Dice, hasta el caos tiene una lógica, solo hay que descubrirla. Esa es una postura, ¿no? Hay quienes van a decir que no. El mito pues posee su propia coherencia interna. Eso es muy, muy importante. Un mito no es tan incoherente. O ya nos adoctrinaron, ya nos educaron para poder recibir un pensamiento mítico abstracto, que en un cierto momento puede parecer un pensamiento real, un pensamiento con una estructura lógica casi científica. Pero como les digo, al final de cuentas, tiene su propia coherencia. Pero es una coherencia distinta a cualquier regulación de un método científico. Es un pensamiento autónomo, pero que es muy diferente al pensamiento científico.
Es un pensamiento también muy criticado por no sujetarse a la razón, aunque se contiene en la razón. Se tiene un raciocinio. Entonces, aquí trasladándolo a esto de las religiones, pues los mitos le dan coherencia a un pensamiento religioso. Sin embargo, nunca van a ponerse de acuerdo completamente sobre un pensamiento mítico, porque cada quien va a añadirle esa parte personal al relato o al pensamiento mítico. Tanto es así que uno de los pensadores más influyentes de Occidente, como les digo, utilizó de gran manera el pensamiento mítico y ciertas figuras míticas, como lo fue Platón, y como les comento, con el gran mito de la caverna, que es el fundamento cosmológico o es el fundamento de su teoría del conocimiento. Es el fundamento del ser para Platón, para el conocimiento. O sea, sí, un mito fundamenta la base de la filosofía de Platón. Claro, le añade una dialéctica, un movimiento del lenguaje, una estructura, forma una academia. Sí, pero no puede uno quitarle ese pensamiento mítico a Platón. Con Aristóteles se alcanza uno a detener, porque Aristóteles sí lucha contra el mito, sí lucha contra ese pensamiento idealista. Después de Platón siguen varios pensadores que siguen fundamentando su filosofía a través del pensamiento mítico. Y llega en el 1608 un pensador, Vico, italiano, de la ciudad de Nápoles, que él dice, ok, vamos a detenernos un poco, vamos a estructurar el pensamiento filosófico y hay que separarlo del pensamiento mítico. Y aquí empieza una separación más sistemática, más directa. Para Vico, el pensamiento mítico da principios a una ciencia nueva, no a la ciencia que conocemos hoy. Pero dice, un mito puede fundamentar claramente un pensamiento científico distinto al pensamiento científico que ya tenemos. Y claro, lo podemos ver que eso le ocurrió a Platón, al final de cuentas, que después fue superado dialécticamente por Aristóteles y ya después, pues, por toda la cultura occidental. Y hay quienes quieren retornar al mito. Mucho posmoderno quiere retornar a esos fundamentos míticos para hacer su filosofía.
Dicen el mito, dice Vico, es una sabiduría poética, una fantasía para explicar la naturaleza. Al querer explicar la naturaleza, pues le va a dar una coherencia. O sea, el pensamiento mítico es coherente con una estructura. Yo diría que el pensamiento mítico tiene una estructura lógica, una coherencia, un sistema lógico coherente, pero que se basa en principios muy distintos al pensamiento científico. El pensamiento científico, al final de cuentas, tampoco llega a conclusiones únicas o 100% demostrables. También veámoslo en Pitágoras. Él utiliza mucho el mito, su geometría, sus matemáticas contienen gran parte del pensamiento mítico, religioso y místico. Después viene Levi Strauss, que nos dice, el mito es un pensamiento primario, que sigue ciertas reglas y leyes de coherencia, de una coherencia muy interna para sostener y para que perdure ese pensamiento. Y de hecho, el mito, o muchos mitos, tienen más antigüedad que muchas teorías científicas. Y mucha gente no puede negar que haya verdad que se pueda encontrar en los mitos. Tienen algo que los hace bastante importantes. Ya después de Levi Strauss vienen otros pensadores que se salen un poquito del pensamiento material y que empiezan a encontrar como base de la filosofía pensamientos muy parecidos al pensamiento mítico, como los símbolos, la semiótica, filosofías de las formas, que hoy en día, en nuestros tiempos, son muy importantes para mucho pensador actual. Y cierro este pequeño comentario sobre el mito con una frase que sí me gusta. Dice, así la luz y el sol ya son solo representaciones de la divinidad, pero también han sobrepasado a la misma divinidad que hoy en día son divinidades en sí misma. Me encantó esa frase, me gustó y creo que el mito ha logrado eso y creo que realmente el pensamiento religioso de Occidente, hablando particularmente del cristianismo, parte
del mito, más que del pensamiento racional, material o científico. Que tiene una estructura, claro que tiene una estructura, que tiene estudios muy formales, sí, pero sus principios son míticos. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Que tengan una excelente noche. Si nos quieren seguir apoyando con estas pequeñas reflexiones filosóficas, pueden darnos like, pueden agregarse a nuestro programa de YouTube, Charla entre desconocidos. Que tengan una excelente noche.